gráficos, sino a los mapas. Y vamos a hacer, como hacemos habitualmente con Mutualán, que es mirar la tendencia actual. Siempre vamos a ver dos mapas en estos gráficos, es decir, el mapa de la izquierda es la tendencia actual, es decir, este es el mapa actualizado al mes de marzo, y esta es la proyección que contamos el mes pasado, allá por fines de enero, el último jueves de enero, contábamos cómo iba a ser la proyección para el mes de marzo. Entonces acá tenemos la comparación, los ajustes que se hicieron justamente para el mes de marzo, comparando el mes pasado, lo que dijimos en la charla pasada, y la tendencia actual. En general, si partimos el mapa hasta la altura de Santa Fe hacia el sur, no hay grandes cambios. Seguimos con la misma característica de lo que hablábamos en la charla pasada, es decir, lluvias que se mantienen por debajo de los niveles normales en toda la provincia de Santa Fe, el este de Córdoba, gran parte de la provincia de Buenos Aires, Uruguay, con un núcleo bastante importante. ¿Dónde están los cambios más significativos? En el norte, la zona de Paraguay, Formosa, Chaco también, Salta, en donde se esperaban lluvias levemente por debajo de lo normal y pasamos a tener lluvias por arriba de los niveles normales. Este ajuste sí es muy importante. El resto prácticamente es lo mismo, se potenció un poquito más la región de Cuyo, que se esperaban condiciones normales o levemente superior a lo normal, y ahora se ve esta tendencia que se mantengan por encima de los niveles normales durante el mes de marzo. Pero después, en términos generales, insisto, desde el centro de Santiago del Estero y Santa Fe hacia el sur no hay casi variaciones, hacia el norte sí, un cambio muy importante. Fíjense que no es solamente nuestro país, sino también Paraguay, parte de Bolivia, ha sido un cambio realmente significativo, especialmente por las lluvias que se estuvieron dando en Brasil, que fueron bastante abundantes, y bueno, eso genera un aumento en el ingreso de humedad sobre la parte norte. Lamentablemente, solo en la parte norte, no llega a sectores del litoral, tampoco a la provincia de Buenos Aires, y bueno, a la parte sur, dentro de todo, estamos en una zona en donde no se aparta demasiado de los niveles normales, es decir, la tendencia es más cercana a los promedios normales para el mes de marzo. Así que, insisto, no hay mucho cambio desde el norte de Santa Fe y centro de Santiago del Estero hacia el sur con respecto al mes pasado. Si pasamos a mirar las temperaturas, bueno, también se mantienen bastante parecidos. Acá es la misma estructura, todos los mapas que vamos a ver, siempre la misma estructura. El mapa de la izquierda muestra la tendencia actual que estamos haciendo ahora, y esto es lo que el mes pasado contábamos con respecto a lo que puede pasar, en este caso en el mes de marzo, pero siempre vamos a tener la misma estructura. Y en el caso de las temperaturas, vemos colores azules, temperaturas por debajo de lo normal, siempre recuerden que esto es la temperatura promedio mensual, por debajo de lo normal, y toda una zona central con temperaturas dentro de los niveles medios. No hay mucho cambio tampoco en esta situación, se acentuó un poquito el tema de aire más frío en la parte norte del país y se mantiene la tendencia de temperaturas dentro de los promedios para el centro del territorio nacional. Así que con eso no hay grandes cambios. Bien, vamos a pasar al mes de abril, ¿sí? Vamos avanzando en el otoño y fíjense que la situación, a pesar que el evento La Niña se va disipando, todavía la circulación sigue siendo de inhibir el ingreso de humedad hacia nuestro país. ¿Puede haber efectos locales? La primera pregunta que comúnmente nos hacen: ¿qué pasa con el Atlántico? ¿El Atlántico puede influir para que esto mejore, para que sea una situación de lluvias más importante? Bueno, estos mapas contemplan esa situación, obviamente que a nivel regional, no lo podemos determinar a nivel puntual, pero de todas maneras vemos que la influencia del Atlántico en el caso del mes de abril no es tan significativa para la parte este del país, es decir, Santa Fe, Entre Ríos, Uruguay, Buenos Aires, parte este de Córdoba, incluso Santiago del Estero, se mantendrían con un núcleo de lluvias por debajo de lo normal, algo que se afirma con respecto a lo que veíamos el mes pasado. Fíjense que la situación sigue siendo similar en cuanto a la tendencia para el mes de abril. Y empieza a aflojar el ingreso de humedad por la parte oeste del país, toda la región Guyana, la zona del NOA,
empieza a perder intensidad de lluvias. Esto en realidad es normal que suceda. Recordemos que tanto NOAA como Cuyo en abril, mayo ya empiezan a disipar ya la posibilidad de precipitaciones. Recuerden que la zona del NOAA es por temporada, digamos, el tema de las lluvias. Llueve en la época estival y en la época de otoño-invierno prácticamente no hay lluvias, así que esa situación se espera que se presente. Por eso cuando hablamos de lluvias normales en abril, mayo, junio, en esta zona es hablar de lluvias prácticamente nulas, ¿sí? Distinto el panorama para la parte este, la zona del litoral, en donde las lluvias todavía siguen activas, y de hecho siguen todo el año, pero bueno, empiezan a perder caudal más en el invierno y no tanto en el otoño, pero bueno, de todas maneras se observan núcleos de lluvia por debajo de los niveles normales. Siempre recuerden que esto es anomalía, es decir, los marrones significan lluvia por debajo de lo normal, los verdes o azules, que acá no hay, serían lluvias por arriba de los niveles medios. Cuanto más oscuro, más lejos de los valores normales, y cuanto más, bueno, también más azul, digamos, en la parte superior del gráfico serían lluvias más importantes o más alejadas de los niveles normales, pero por encima. Esa sería la estructura de los mapas, y una acotación más. Recuerden que esta escala es una escala que yo utilizo que es bastante corta, es decir, va desde menos 60 a más 50, es decir, 60 milímetros por debajo de lo normal o 50 por encima de lo normal, serían los extremos, porque en realidad lo que se trata de mostrar en estos gráficos en particular es el potencial ingreso de humedad, no tanto de contar cuántos milímetros va a caer, sino más bien ver si tenemos una buena disponibilidad de humedad o no. Entonces, con estos colores se resaltan bien los núcleos más secos o los núcleos que pueden llegar a ser más húmedos. La idea es justamente eso, no es la idea asustar a nadie por 60 milímetros por debajo de lo normal, pero sí saber que la posibilidad de tener lluvias importantes a lo largo del mes se hace difícil cuando tenemos este tipo de núcleos, porque lo que está mostrando es que hay una inhibición en cuanto al ingreso de humedad para, sobre todo en este caso, la parte sur del litoral o norte de la provincia de Buenos Aires. Para la zona del sur de Buenos Aires no es tan marcado esa situación, es decir, hay una tendencia a que de a poquito se vaya normalizando. De hecho, esa tendencia a normalizarse justamente por la situación del evento La Niña, que se va a ir debilitando durante el transcurso del otoño, y probablemente pasemos a condiciones neutrales, vamos a ver que el mapa tiende a mostrar una tendencia a normalizarse desde el oeste hacia el este, es decir, la primera zona que se empieza a normalizar de a poco en cuanto al caudal de lluvias es la parte oeste. En los próximos mapas lo vamos a ir viendo, y después de a poquito va a ir acomodándose en el resto del mapa. Pasemos a ver las temperaturas para el mes de abril. Tampoco hay grandes cambios, un poco menos de temperatura en el promedio, un poco por debajo de los parámetros normales, especialmente en el norte, también en la zona central con valores normales. Atentos porque, bueno, con estas condiciones de situación normal, estamos hablando que Buenos Aires, La Pampa, tranquilamente en pleno mes de abril puede llegar a tener alguna helada. Eso es normal que suceda en el centro sur de Buenos Aires y provincia de La Pampa. No es una helada temprana, no podemos llamar una helada temprana al sur de Buenos Aires en abril, estamos hablando de heladas dentro de la fecha. Y sectores, por ejemplo, del sur del litoral que tienen un potencial desarrollo de alguna posibilidad de alguna helada. Ahí sí podríamos llegar a hablar de alguna helada un poquito más temprana. De todas maneras, la probabilidad es bastante baja. Después al final de la charla lo vamos a marcar con uno de los ítems que ya lo hablábamos también el mes pasado, en donde, si bien al tener un evento La Niña, comúnmente se adelanta la fecha de la primera helada, es decir, cuando tenemos un evento La Niña y está todo relativamente seco, el potencial desarrollo de una helada temprana es mucho más importante que en un año húmedo. Bueno, en este caso, como estamos transitando un año con evento La Niña, probablemente se adelanten, pero al ir disipándose, ese riesgo es moderado, no es alto como sería cuando tenemos un evento La Niña bien plantado. Bien, sigamos avanzando, nos vamos al mes de mayo, y el mes de mayo, fíjense cómo ya la tendencia muestra un mapa más blanco, ¿sí? Cuando mostramos un mapa más blanco, es decir, estamos más en la zona media de la escala, y cuando estamos en la zona media de la escala estamos hablando de condiciones más cercanas a los promedios normales, es decir,
mayo se espera que empiece a tener lluvias dentro de los parámetros habituales. Por ejemplo, para el noroeste argentino, esto no es una buena noticia, digamos, estamos hablando de que las lluvias van a estar ausentes porque en el NOA, en mayo, prácticamente es nula la actividad de precipitaciones. Lo mismo en Cuyo, lo mismo en el oeste de Córdoba, y a medida que nos vamos hacia el este, donde el caudal de agua todavía sigue siendo medianamente significativo en el mes de mayo, hay una leve tendencia que sea inferior a lo normal, pero mucho más suavizado. Fíjense que en la comparación entre lo que hablábamos el mes pasado y este mes, incluso se ha atenuado esos colores amarillos o marrones que se veían, están mucho más atenuados. E incluso, si somos muy detallistas y queremos ser más optimistas, si miramos el sur de Buenos Aires, parte de La Pampa, sudeste de Córdoba, se ve una pequeña tonalidad verde, muy apenitas, estamos hablando de la tendencia muy leve a que empiecen a aparecer algunos núcleos con lluvia por encima de los parámetros normales. Eso sería para el mes de mayo. Si miramos las temperaturas para el mes de mayo, vamos a ver el mapa prácticamente igual al que mostramos el mes pasado. Casi que no hay diferencia, esos núcleos un poquito más cálidos que acá se ven un poco más atenuados, pero no hay grandes diferencias. Y esto es lo que yo recién les mencionaba. Si estuviésemos en un año pleno la Niña todavía en el mes de mayo, muy probablemente este mapa fuese más azul el del mes de mayo, es decir, con una mayor presencia de helada, mayor recurrencia de eventos de helada. Al tener estas características, vamos a tener algún episodio de helada, obviamente, pero es como que queda un poquito más, digamos, contenido en la cantidad de eventos de helada que podemos llegar a tener en el mes de mayo. Y muy probablemente no progresen hacia el extremo norte del país, o si progresan ya muy debilitados, ¿no? Como esas entradas de aire frío que llegan incluso hasta Paraguay o Brasil provocando heladas, todavía en el mes de mayo eso por ahora no se está viendo, no se ve que sea demasiado significativo. Así que está un poquito más contenido el tema de las temperaturas en la zona centro del país en el mes de mayo, por esto de que la Niña se va debilitando y muy probablemente en mayo ya estemos bajo condiciones de evento neutral. Bien, vamos a pasar ahora al mes de junio y ya acá metiéndonos en el invierno, ¿sí? Bueno, atentos porque fíjense que, como yo les decía, en el mes de mayo hay una cierta reactivación, en el mes de junio vuelve a caer, sobre todo para la zona del litoral. Más allá que también es cierto que en junio el caudal de lluvias tampoco es tan importante en cuanto a la cantidad de milímetros que puede caer, con lo cual estos pocos milímetros por debajo de lo normal tampoco es grave. El tema grave es que venimos saliendo de un periodo seco, de un otoño que no termina de recomponerse, entonces entramos a junio, que ya sabemos que es el periodo de pocas lluvias, pero entramos con condiciones de poca humedad. Entonces, más allá que las temperaturas ayudan porque no hay tanta evaporación, el tener lluvias por debajo de lo normal puede sentirse como un grave impacto por lo que pasa en el otoño. Algo de lo que pasó también el año pasado, sobre todo para el noreste argentino o para zonas del centro-este del país, que veníamos de un otoño seco, un invierno que no recuperó nada y una primavera que tardaba en aparecer, genera que la sequía se sienta mucho más. Entonces, si la situación no termina de recomponerse durante ese periodo de mayo que puede presentar un repunte de lluvias, o lo que pasa en marzo, que también mostramos que podría llegar a haber un pequeño repunte de las lluvias, si no se termina de recomponer el tema del perfil, cuando entremos en junio con estas condiciones, puede llegar a agravarse, así que hay que tenerlo en cuenta. La buena noticia radica especialmente en el centro-sur de Buenos Aires, parte de La Pampa. Bueno, La Pampa no, porque La Pampa en junio casi que no tiene lluvias, o muy poquitas, pero el acumulado total. Pero sí, el sur de Buenos Aires, que tiende a normalizar la situación, hace que tengamos condiciones de lluvia un poquito más activas para esa zona. El sur de Buenos Aires en el invierno suele tener algunas precipitaciones, así que sigue aportando. Eso sí, es una buena noticia que estemos con este color blanco porque está indicando lluvias dentro de los promedios. En cuanto a las temperaturas, bueno, miren el mapa, como si bien es bastante parecido al del mes pasado, se ha atenuado un poquitito, es decir, se espera un junio
voy a decir, relativamente cálido, pero ojo con lo de relativamente cálido, porque esto estamos hablando de promedios. ¿Esto quiere decir que vamos a tener riesgo de helada? Sí, obviamente, todo el mes de junio con riesgo de heladas van a estar presentes estas condiciones de bajas temperaturas, esta oscilación térmica va a estar presente, pero bueno, de todas maneras hablamos de una situación en donde pueden estar un poquito más contenidas. Lo mismo que decimos para mayo en el mes de junio. El tema es que ahora, en junio, ya tenemos un piso más bajo, ¿no? De promedios. Entonces, muy probablemente acá sí, en el norte argentino, ya estemos hablando de heladas bastante importantes, así que esa situación sí es muy probable que se dé, porque, insisto, estamos analizando el mes de junio en particular. Sigo avanzando. Nos vamos al mes de julio. Y acá es el cambio más importante que podemos llegar a tener. No con este mapa tanto, que sí se ven cambios, pero no es tan significativo como el que vamos a ver con el de temperatura. El de temperatura es el que más cambia de todo esto que mostramos, es el que más cambia. Esto probablemente después se vaya terminando de ajustar. Siempre cuando mostramos el último mes, el mes que viene, cuando hablemos de agosto, también vamos a notar seguramente diferencias. Después vamos a ver agosto cuál es la tendencia, pero siempre el último mes, el sexto mes de pronóstico, es el que más cambia al mes siguiente. Y en este caso en particular se ve un cambio bastante significativo, porque pasa de tener condiciones levemente por debajo de lo normal a tener condiciones levemente por encima de lo normal. El tema es que estén atentos, porque fíjense el área que muestra esa leve tendencia. Salta, Santiago del Estero, oeste de Chaco, que el promedio de lluvias en esa zona en julio es bajísimo, estamos hablando de muy pocos milímetros, con lo cual hablar de unos 5 o 10 milímetros por encima de lo normal, tampoco estamos hablando de un gran caudal de lluvias. Ayudará un poco a la región, pero estamos hablando también de lluvias muy escasas porque es pleno mes de julio. Por ejemplo, Córdoba, tomo este ejemplo, que diga lluvias dentro de lo normal, estamos hablando que las lluvias van a ser muy pobres, porque julio, el promedio de lluvias en plena provincia de Córdoba es muy cercana a tener por debajo de los 20 milímetros, 30 milímetros en algunos casos, pero siempre estamos hablando de un bajo caudal de lluvias. Así que atentos cuando hablamos de lluvias normales para un mes de invierno. O Cuyo, San Luis, La Pampa, bueno, son sectores en donde el caudal de agua es muy pobre. Entonces, que llueva dentro de lo normal es justamente que se mantenga esa pobre actividad de lluvias. Y en cambio, por ejemplo, en Buenos Aires, Entre Ríos, Uruguay, que todavía tienen cierta actividad de lluvia, sobre todo el sur de Buenos Aires, bueno, ahí que las condiciones se mantengan dentro de los promedios, levemente por debajo de lo normal, no es tan grave la situación, ahí aparece algo más de agua. Así que en cuanto a acumulados, esa zona medianamente puede llegar a ser, digamos, dentro de lo normal, o por lo menos que pueda ayudar a ir recomponiendo la situación del otoño. Más difícil es esa recomposición para la zona centro del país, que las lluvias siguen siendo muy escasas. Y ahora sí, pasamos al de las temperaturas, y este es el cambio más importante de todos los mapas que vimos, porque pasa de azul, que era lo que veíamos el mes pasado, a un color rojizo prácticamente en todo el territorio nacional. ¿Qué es este cambio? Bueno, en general es porque se afianza esto que pasemos ya a condiciones neutrales y estemos bien metidos en condiciones neutrales. El mes pasado hablábamos que era probable que la condición a evento neutral se dé a lo largo del mes de otoño, pero de manera quizás un poco más progresiva. Acá ya se espera que en julio estemos bien bajo condiciones de evento neutral, y por eso el cambio tan significativo que podemos tener de un julio relativamente frío a tener un julio con una menor recurrencia de eventos de helada. Es decir, evento de helada siempre va a haber con esta configuración, pero por lo menos un poco más atenuado el tema de la cantidad de días con eventos. Así que eso es el cambio más importante. Y por último, les muestro la tendencia, que esto lo agregamos porque, bueno, la charla pasada, agosto no estaba, llegábamos hasta julio. En esta charla agregamos el mes de agosto y así vamos moviéndonos de mes a mes. Y bueno, la tendencia para el mes de agosto no cambia demasiado con respecto al mes de julio, es decir, mantiene condiciones muy cercanas a los niveles promedio
promedio, no estamos demasiado alejados a los promedios. La única zona que se potencia un poco más el tema de la ausencia de lluvias es en el noreste, también en zonas de Paraguay o sur de Brasil, que tampoco es la época de lluvias demasiado abundantes, pero bueno, ahí se remarca un poco el tema de lluvias por debajo de lo normal, y gran parte de la zona central que mantiene condiciones dentro de los niveles medios. Es cierto que hay una tonalidad amarillento, medio marrón, pero bueno, estamos hablando de una diferencia no demasiado significativa, por lo menos bastante parecido a los niveles medios. Y en cuanto a temperaturas, reafirma esto que veíamos para el mes de julio, es decir, que mantiene una tendencia de temperaturas levemente por encima de lo normal, con lo cual la conclusión es que heladas va a haber, pero la recurrencia de eventos de helada puede llegar a estar un poquito más disminuida, es decir, un poco más contenido la cantidad de eventos con helada que podemos llegar a tener. Bien, dicho esto, hacemos un paneo general de los puntos más destacados de lo que vimos. Nada de lo que está acá es algo que no hayamos mencionado, pero bueno, por lo menos para que queden las ideas un poco más fijas. El evento La Niña va perdiendo intensidad. Fíjense que esto que mostrábamos en el primero de los cuadros, la tendencia en el Pacífico es ir aumentando, pero que todavía no termina de disiparse del todo. La circulación sigue siendo negativa para nosotros, es decir, no sigue sin aportarnos humedad a nuestra región, es decir, se va disipando, pero todavía no activa la situación que quisiéramos tener, por lo menos durante el periodo del otoño. El riesgo de heladas tempranas es moderado, no lo podemos sacar, es decir, el riesgo de heladas tempranas sigue estando. Bueno, de hecho, ya en el sur de Buenos Aires tuvimos algún registro esta misma semana, allá por el día lunes y martes se dieron valores bastante bajos. Así que alguno ya seguramente ha registrado alguna helada. En general no fueron demasiado significativas y fueron muy acotadas, pero el que la recibió, obviamente, que la sintió. Y bueno, obviamente también el riesgo se mantiene. Este tema de las lluvias que siguen siendo erráticas, esto que tuvimos a mitad de febrero, con por ejemplo las lluvias importantes en zona de la costa, que tuvimos acumulados muy importantes, pero que fueron en un radio muy acotado, muy acotado, y después a pocos kilómetros las lluvias fueron significativamente más bajas, estuvieron presentes, es cierto, pero habla de estos núcleos de precipitaciones y que, bueno, se siguen manteniendo a lo largo del el mes de marzo, perdiendo un poquito más de fuerza, eso que sea tan puntual, que en un lugar tengamos tantos milímetros y en otros prácticamente nada. Bueno, durante marzo es probable que se empiece a emparejar la cosa, pero de todas maneras siguen siendo con la misma característica. Y bueno, y esto de que las lluvias no terminan de mostrar ese repunte final. Tuvimos un pequeño repunte para la zona centro y este del país durante el mes de enero, pero ahora en febrero se perdió. En la parte sur de la provincia de Buenos Aires, que venía bien hasta diciembre, pongámosle, y después se fue cortando, en enero tuvo algo más de actividad, y después ya febrero se perdió todo, con lo cual esa situación, si bien se espera que de a poquito vaya tendiendo a normalizarse, la situación no termina de pasar a una condición neutral y que las lluvias empiecen a ser un poquito más generosas, ni en la parte sur de Buenos Aires, ni en todo el resto del país. Así que, bueno, este era simplemente para fijar un poco las ideas de todo lo que estuvimos hablando a lo largo de toda la charla, pero bueno, para que quedaran estos conceptos un poco más marcados. Así que bueno, no sé si Iván hay alguna consulta, alguna pregunta. Bien, Leo. Sí, tenemos algo para transmitirte que nos han pasado desde distintos sectores de la provincia. ¿Sí? La primera es desde la zona del partido de Guaminí. Nos consulta Carlos, ¿qué panorama ves para la siembra de pasturas? Partiendo de la base Bueno, de la sequía marcada que hay en la zona actualmente. tal cual. Bueno, ese es uno de los temas bastante relevantes, que es qué es lo que puede pasar en la zona, pensando en el invierno, pensando en el otoño en realidad, porque justamente lo que decíamos, salir de un verano con condiciones de poca lluvia, entrar a un otoño y que no termine de recuperarse hace que el invierno sea más duro en términos de condiciones. Entonces, eso es bastante significativo y hay que ir mirándolo de cerca. Obviamente que el panorama, si bien al ir perdiendo este efecto de evento La Niña,
no es el peor escenario. De todas maneras, estamos en la vereda opuesta de una situación óptima. Estamos totalmente en la vereda opuesta. ¿Puede haber alguna lluvia que recomponga algo la situación? Sí, pero una recomposición definitiva, como para decir, bueno, entonces ahora sí, con este colchón de humedad que tengo, puedo afrontar el resto del otoño o el invierno, bueno, eso va a ser bastante difícil. Y además, pensando en que la próxima primavera incluso también puede empezar a tardar en llegar, ¿no? Lo que pasó este año. Este año la primavera, que algunos contaban en septiembre, que podía ya llegar a ser el momento de la primavera, bueno, para muchos llegó en octubre y para muchos otros llegó en noviembre o casi diciembre la primavera. Entonces, es esa tardanza que se dio, bueno, también probablemente en la próxima primavera la podamos tener, si bien no es algo, ni siquiera lo llegamos a ver en estos mapas, porque llegamos hasta agosto para completar 6 meses, pero de todas maneras, esa tendencia hace que el pronóstico no sea para nada el óptimo, sobre todo pensando en pasturas y afrontando lo que puede llegar a ser el invierno. Bien. Vamos con otra pregunta que es de Cristian y consulta para el sudeste de la provincia de Buenos Aires, ¿qué panorama o proyección de lluvias ves en un periodo corto, próximos días, digamos? Próximos días en el sudeste de Buenos Aires no hay nada. No hay nada en realidad en todo el país, salvo la franja oeste, Cuyo y noroeste argentino, el resto no hay nada, por lo que resta de febrero. Es decir, por lo que resta de febrero casi que no hay nada. El único día con algo de inestabilidad, pero no involucra al sudeste, sino al extremo sudoeste de Buenos Aires. Hablamos del partido de Patagones, de Indio Rico hacia el sur. Podemos llegar a tener algo durante estos próximos días, viernes, sábado, por el calor, porque justamente ahora esta última semana de este último periodo de febrero se despertó, veníamos con un periodo bastante frío en febrero y bueno, ahora tenemos temperaturas extremadamente elevadas y esas temperaturas altas lo que pueden llegar a provocar son algunas tormentas muy puntuales, muy aisladas, la típica tormenta de verano que se puede dar bien en zona costera o bien sobre el sudoeste de Buenos Aires. Algún chaparrón, algo aislado, si se puede dar más hacia el sudeste, la probabilidad es muy baja, por lo menos en el corto plazo. Ya metidos en el mes de marzo, ahí sí vamos a tener algo más de actividad. Bien, la relacionamos esa última pregunta, justo nos pregunta Fabricio lo mismo, corto plazo de precipitaciones posibles para la zona de General Pico. Supongo que el panorama es el mismo. Sí, estamos en la misma. También la chance que tiene Pico, la Pampa en general, a medida que, encima la contra es que a medida que nos vamos hacia el noreste la posibilidad va disminuyendo, pero el día entre el sábado y el domingo tenemos algo de actividad para la provincia de La Pampa, pero norte de Buenos Aires, sur de Córdoba, noroeste de Buenos Aires, la probabilidad es muy baja. Es lo mismo que recién decía para el sudeste de Buenos Aires, que por el calor y la humedad se pueden generar algunas tormentas. Lo mismo pasa en el norte de La Pampa, sur de Córdoba y noroeste de Buenos Aires. El calor, las temperaturas van a ser muy altas. Estamos hablando de valores de 36, 37 grados para estos próximos días. Con lo cual, esa temperatura, al alcanzar esos niveles con la humedad que está presente, forman algunas tormentas, pero son muy puntuales, muy acotadas y obviamente que con muy baja probabilidad de ocurrencia en un sector determinado. Se van a estar dando, pero van a ser muy aisladas, con lo cual cuando hacemos este tipo de proyecciones no contamos con esa cantidad de milímetros. Si justo nos cae en nuestro lote ese chaparrón, bueno, obviamente bienvenido sea, pero la probabilidad es bajísima que justamente esa tormenta se dé sobre un lote determinado. Bien, y hacemos una más. Pregunta interesante. Néstor nos pregunta, ¿qué probabilidades, te pregunta en realidad, qué probabilidades ves de que se vuelva a repetir un evento La Niña para el 21-22? Bueno, bien. Tema importante. No quería ya empezar con eso, pero está bueno el planteo porque la mayoría ya está haciendo proyecciones, ya está pensando en la campaña 21-22, así que no hay mucho tiempo para perder. Y es importante lo que está marcando Néstor, creo que dijiste. Sí, Así que es muy importante. Y si bien yo medio como que lo corto un poquito para no empezar en la primavera, los principales modelos de pronóstico así de largo plazo están viendo que la próxima primavera puede estar otra vez activando un evento La Niña de débil intensidad.
Esta también fue de débil intensidad y ya vemos la situación, los impactos que nos provocó. Fue un evento de la niña débil y sin embargo nos dio de manera bastante significativa en muchos sectores. El problema es que cuando tenemos la situación niña-niña, la segunda niña suele ser más importante en cuanto a impactos porque venimos de un escenario seco. Entonces, si venimos de un escenario niño y pasamos a una niña, sí, la situación es grave, podemos tener una sequía muy importante, pero muchos tienen perfil, con alguna lluvia aislada va recuperando. El tema es que si partimos de un perfil seco, pasamos todo el invierno, la primavera empieza a aparecer con un evento la niña, la situación se agrava. Y por ahora es cierto que los principales modelos están mostrando la posibilidad de ir a un evento la niña en la próxima campaña 21-22. Es arriesgado también confirmarlo, pero es importante también ya ir mirando la perspectiva y teniendo por lo menos un ojo puesto en el largo plazo, teniendo en cuenta que el escenario 21-22 todavía es bastante negativo. Esperemos que esto que estoy diciendo ya el mes que viene lo tachemos y digamos, no, quédense tranquilos que pasamos a una situación por lo menos neutral, pero por ahora la situación tiende a mostrar un evento a la niña para la próxima campaña. Para la próxima campaña. Bueno, Leo, como siempre, espectacular. Muchas gracias. Con vos nos encontramos exactamente en un mes en la actualización de clima de marzo, último jueves de marzo. Y aprovecho para anticipar el próximo encuentro virtual de nuestro ciclo, que es este lunes a las 19:30 horas con Carlos Egiaro y el panorama económico de Argentina y el mundo. Bueno, hasta acá entonces. Muchas gracias, Leo, por acompañarnos como siempre. Un saludo a todos. Gracias a ustedes. Muchas gracias.